desalojar la sala, por favor, no se puede intervenir así. Esta mujer tiene polio, una enfermedad vírica erradicada en España, pero no olvidada. Quienes la sufren exigen el reconocimiento y la reparación a los que tienen derecho por ser víctimas del franquismo, según la Ley de Memoria Democrática. Si bien fuimos olvidados, ¿no?, de la época del franquismo, tampoco en democracia hemos experimentado una mejora significativa, ¿eh? Eso hay que decirlo alto y claro, ¿eh? Hemos estado abandonados a nuestro libre albedrío y cada uno se ha buscado la vida como ha podido y cada uno ha tenido que luchar lo indecible contra la injusticia, contra la discriminación y contra todo este tipo de problemas que genera la discapacidad. Javier García es presidente de Cota Cero, una asociación de personas con discapacidad, entre las que hay enfermos de poliomielitis, empezando por él mismo. Yo con 6 meses y medio fui afectado de polio, o sea, yo la polio la he tenido toda la vida. Y entonces, pues claro, ¿eso qué significaba? Significaba, primero, que te trataban de conejillo de Indias, porque en aquel momento nadie tenía ni idea de qué era aquello, ni de cómo se debía de tratar. Experimentaron con nosotros todo lo que se quiso. La polio es una infección por un virus que se llama poliovirus, o existían 3 tipos de poliovirus salvaje, numerados, el 1, el 2 y el 3. Ahora mismo ya solamente existe el 1. Porque los restantes, el 2 y el 3, han sido erradicados. En algunos casos pues, se producía una parálisis y por eso se conoció como parálisis infantil. Habitualmente era una parálisis de los miembros inferiores, de las piernas, pero también podía afectar a los brazos. Y además, en los casos ya más graves, afectaba pues, a centros respiratorios y entonces se podía producir eso, una parálisis respiratoria. Y es precisamente por lo que se inventó el pulmón de acero, esas máquinas en las que se introducían a los niños y a través de presiones se conseguía que mantuviesen esa respiración a la espera de que el cuerpo reaccionase y se recuperase. Rafi nació en 1956. Contrajo la polio con 7 meses. A los 9 fue operada por primera vez. Me dio desde cintura hacia abajo y entonces, pues bueno, desde pequeña yo recuerdo a mis padres pasándolo fatal, porque ellos sufrieron lo que no hay. Estos niños eran sometidos a intervenciones quirúrgicas muy frecuentes, eran muchas intervenciones por la diferencia de tamaño que se producía en sus extremidades, en sus piernas. Intentaban alargar la pierna, pues digamos que dividiendo la tibia e intentando alargarla. Lo que se llama una elongación, pues eso era un proceso largo y doloroso. A las operaciones por la polio, Rafi suma otras debido a las constantes caídas y las consiguientes roturas de huesos. Conocí a mi marido, nos casamos, tuve también 2 hijos, fueron 2 cesáreas, una ligadura de trompa y vivíamos en una 6ª planta y el ascensor solo llegaba hasta la 5ª. Entonces yo tenía que subir esa parte, que era una escalera que hacía así como caracol, y yo con las manos, una mano en subida de agarrarte del pasamanos y la otra saltaba escalón por escalón hasta que los 16 o 17 escalones los completaba y para bajar hacía igual, me agarraba una parte de la pared y con la otra iba saltando, así los 2 embarazos, las 2, y bueno, ha sido un sufrimiento, ha sido muchísimo, muchísimo. La enfermedad ha impedido a Rafi trabajar. El dolor se ha convertido en un compañero inseparable en su vida. Tengo dolor por todas las partes. Es una sensación en el cuerpo, también tengo depresión, ya hace tiempo, estoy tratándome con el psiquiatra, porque no puedo aguantar, que yo quiera hacer cosas, mi mente, y no puedo, es que no puedo, ya no puedo.
La Ley de Memoria Democrática considera a las personas afectadas de polio como colectivo damnificado por la dictadura franquista. Lo hace por una razón fundamental, y es que la vacuna se descubrió en Estados Unidos en el año 1955 y a partir de esa fecha se empezó a dispensar no solo ya en Estados Unidos, sino en toda Europa, excepto en España. Y aquí no se dispensaba porque aquí se negaba la mayor. Aquí se decía que aquí no había afectados de polio, ¿no? La realidad pues era totalmente contraria. La celebración en Madrid del V Simposio Europeo sobre Poliomielitis en 1958 hace que el gobierno de Franco comience a reconocer que en España hay polio. Se ponen en marcha campañas de vacunación que solo alcanzan a uno de los 3 millones de niños menores de 5 años que había en el país en ese momento. Los pobres de solemnidad, los hijos de los militares y luego también los pudientes, los que podían ir a Andorra a comprar con dinero la vacuna. Vacuna que, por cierto, costaba una media de 9 pesetas cada una y que eran 3 las que había que dispensar, con lo cual eran 27 pesetas el coste, que en aquel tiempo no era poca cosa. Esas campañas en realidad prácticamente no existieron, no se hizo publicidad de las mismas y de hecho cuando hacemos un balance entre 1958 y 1963 descubrimos que la polio no solamente no había disminuido sino que había aumentado. Cuando la dictadura ya no puede ocultar por más tiempo la realidad, en enero de 1964 comienza la vacunación masiva de la población infantil. Una vacunación generalizada, masiva y gratuita a la población era algo que era una obligación del Estado. En la Ley de Bases de Sanidad de 1944 estaba recogido. Se quería fomentar el turismo y queríamos dar la imagen de que España era un destino absolutamente sano y que todo el mundo podía venir aquí sin ningún problema. Esa era la premisa del gobierno en aquel momento, pero se ocultó la realidad de los afectados de polio. Por eso entendemos que el Estado es el responsable directo de nuestra situación y es el que tiene que atender a nuestra situación. Además de reconocimiento, los afectados de la polio piden al Estado una reparación en términos similares a como en Alemania se ha reparado a los afectados por la talidomida. Ese fármaco se dispensó a las embarazadas a finales de los años 50 y comienzo de los 60 del siglo XX. Provocó el nacimiento de miles de bebés con malformaciones congénitas. La reparación consiste fundamentalmente en una indemnización económica aplicada porcentualmente a los puntos de discapacidad que cada uno tenemos, evidentemente. Hay personas que necesitarán más, otras que necesitarán menos. Luego, asignaciones mensuales también para el día a día. Nosotros necesitamos mucha ayuda. Y luego también una asignación anual para asumir cuestiones como, por ejemplo, superar las barreras arquitectónicas que pueda tener uno en su domicilio. Yo, de hecho, he tenido que cambiarme de vivienda hace 10 años por problemas de accesibilidad, precisamente. Ahí no he tenido ningún tipo de ayuda. Los afectados por polio reclaman, entre otras cosas, la creación de unidades de seguimiento integral, la preparación de los médicos de atención primaria para mejorar la asistencia, el derecho a la jubilación anticipada y la revisión del sistema de valoración de la discapacidad para que tenga en cuenta su especificidad. Nosotros, como afectados de polio, necesitamos muchas cuestiones, como por ejemplo una fisioterapia especializada en neurología. Claro, eso no lo hay en la Seguridad Social. Si nosotros no tenemos una fisioterapia en condiciones, pues es que no nos podemos ni mover. Por lo general son tratamientos continuados. Igual vienen 2 veces en semana durante unos cuantos meses, descansan un poco y vuelven a venir dentro de unos meses. Hay quien está durante todo el año, si le es posible, en rehabilitación, con 2 veces en semana o con 1 vez en semana. La verdad que es un desembolso si no tienen un tipo de ayuda o alguna subvención. El que tiene una economía más saneada se lo puede permitir, el que no, pues igual solamente se permite cuando se encuentra peor, pues venir durante 1 mes, 2 meses. Por eso es especialmente importante la asignación económica, ¿no? Porque con esa asignación económica uno se puede costear primero esa asistencia especializada en fisioterapia, pero luego también necesitas ayuda en el entorno de tu familia, de tu casa. En estos momentos hay creada una comisión de expertos para elaborar un informe sobre los distintos ámbitos que debe contemplar la reparación a los afectados por la polio.
En su comparecencia ante el Senado el pasado 3 de diciembre, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se comprometió a agilizar el proceso para hacer efectivos el reconocimiento y la reparación. Ya tenemos culminado el memorándum para poder elevar ese informe y lo que tenemos que hacer, y lo vamos a solicitar, es que se convoque la Comisión Interterritorial de Sanidad para el resultado de estos estudios. En la asociación Cota Cero consideran que a los afectados por la polio, todos por encima de los 60 años, se les acaba el tiempo y no pueden esperar más. Exigen al Estado más celeridad en el reconocimiento y la reparación. Necesitamos concreción. Basta ya de reuniones, basta ya de memorándum y basta ya de papeleos y basta ya de darle vueltas a las cosas, que eso no es otra cosa que marear la perdiz. Y nosotros ya no tenemos edad para eso. Bueno, queridos compañeros, que os tengo una sorpresa agradable. Y es que nos han invitado el deán de la Mezquita Catedral a hacer una visita. ¡Hombre! Eso está bien. Así es que vamos para adentro y vamos a hacer un recorrido por ella, ¿vale? Que hay aquí, que es una luz maravillosa. No deja de sorprenderte, porque es que lo que se ve es que es una maravilla. Algo parecido a lo que sucede en la Sagrada Familia en Barcelona. Es una maravilla. El tema de la luz está muy bien tratado aquí. ¿A que no sabéis cuántas columnas hay aquí en la Mezquita Catedral? No, eso no. Pues los mismos días que tiene el año. ¿365? Correcto. Saber a cuántas personas afectó la polio es difícil. El régimen fascista ocultó los datos. Algunos estudios, en un cálculo conservador, consideran que pudieron ser más de 42.000. De 2.000 casos anuales diagnosticados en la década de los años 60 del siglo pasado, se pasó a su erradicación en 1988. No obstante, no hay que bajar la guardia. Así lo demuestra el hecho de que en septiembre del año pasado se detectase la presencia del virus de la polio en aguas residuales en Barcelona. Pienso que no he disfrutado de la vida de nada, porque entre no poderte mover, entre que te tienen que llevar, entre que te tienen que traer, es que eso es... no sabe nadie hasta que no lo pasa. Yo quiero ir solo a algún lado donde voy. Yo creo que es el momento de que socialmente les prestemos la atención y consigamos satisfacer esa serie de necesidades que están presentando. Tienen derecho a ello. En aquellos momentos era una sociedad muy hostil para cualquiera que fuera diferente, y si era una discapacidad física no había un entorno en el que pudiesen desarrollar su vida normalmente, ¿no? Si nuestra sociedad piensa ahora de otro modo, es porque precisamente aquellos niños de la polio fueron los que lucharon por cambiar nuestra mentalidad. Nosotros no tenemos otra aspiración más que la de tener una vida plena y normal, igual que la del resto de los ciudadanos. Esa es nuestra única aspiración.